Buenas tardes, doctor Almedo. En este día voy a hablar acerca de los líderes y lideresas en Latinoamérica y Ecuador. 5 ejemplos con el que vamos a profundizar un poco y vamos a conocer más acerca de estos líderes. Como primer punto tenemos a las lideresas del Ecuador. He puesto aquí 2 ejemplos muy conocidos y de personas muy importantes. Tenemos aquí a Dolores Cacuango. Dolores Cacuango nació en 1881 y falleció en 1971. Fue una destacada líder indígena y activista ecuatoriana, conocida por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y su lucha por la justicia social. Nació en la comunidad indígena de San Pablo Urco, en la provincia de Pichincha, Ecuador, y pertenecía al pueblo quichua. Esta mujer fue una figura fundamental en la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos en Ecuador durante la primera mitad del siglo XX. Se destacó por su trabajo en la formación de organizaciones y movimientos que buscaban mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de los pueblos indígenas. Además de su labor activista, Dolores Cacuango también fue una educadora. Fundó escuelas bilingües para niños indígenas donde se enfocaba en preservar la cultura y la lengua indígena. Al mismo tiempo que brindaba educación formal, reconoció la importancia de la educación como una herramienta para empoderar a su comunidad y preservar su identidad cultural. Dolores Cacuango es recordada como una figura clave en la lucha por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Sus esfuerzos contribuyeron significativamente a la visibilidad y el fortalecimiento de la voz y los derechos de los indígenas en el país, y su legado sigue siendo relevante en la lucha por la igualdad y la justicia en la actualidad. También tenemos en los líderes ecuatorianos o lideresas ecuatorianos a Tránsito Maguaña. Tránsito Maguaña nació en 1909 y falleció en el 2009. Fue una influyente líder indígena ecuatoriana y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Nació en la provincia de Chimborazo, Ecuador, y pertenecía al pueblo quichua. Su vida y trabajo estuvieron marcados por la lucha por la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas y campesinas. Fue una de las fundadoras de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, que luego se transformó en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que sigue presente o vigente actualmente. También escribió varios libros y artículos que sirvieron como inspiración en lo que plasmó sus ideas y experiencias sobre la lucha indígena y campesina en Ecuador. Sus obras contribuyeron además a sensibilizar a la sociedad ecuatoriana sobre las injusticias que enfrentaban los pueblos indígenas y campesinos y abogaron por un cambio profundo en la estructura social y política del país. Como otro punto tenemos ahora los líderes de Latinoamérica. Como primer ejemplo tenemos a José Mujica Cordano, también conocido como José Pepe Mujica Cordano, nacido el 20 de mayo de 1935. Un líder político y expresidente uruguayo conocido por su estilo de vida austero, su enfoque en la justicia social y su compromiso con los derechos humanos. Surgió como una figura destacada en la política uruguaya y latinoamericana debido a su historia de lucha guerrillera y su posterior papel en la vida política. Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero que operó en Uruguay en la década de 1960 y principios de 1970. Fue arrestado en 1972 y pasó casi 14 años en prisión, durante los cuales sufrió torturas. Tras el retorno a la democracia en Uruguay, fue liberado en 1895. José Mujica Cordano es una figura política uruguaya emblemática, conocida por su pasado como guerrillero, su presidencia centrada en la justicia social y los derechos humanos, y su estilo de vida sencillo y austero. Su influencia en la política uruguaya y latinoamericana se basa en su enfoque pragmático y su compromiso con la igualdad y la dignidad humana. Como otro ejemplo tenemos a Simón Bolívar. Simón Bolívar, conocido como el Libertador, fue un líder militar y político venezolano que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia de varios países de América del Sur, en este incluidos Ecuador. Su legado se extiende más allá de sus logros militares, ya que contribuyó significativamente a la formación de naciones independientes en América Latina. Las obras de Simón Bolívar incluyen numerosos discursos, cartas y documentos en los que expresó sus ideas sobre la independencia, la libertad y la organización política. Y por último tenemos a Salvador Allende. Fue un político chileno y líder del movimiento de izquierda que se convirtió en el primer presidente socialista electo democráticamente en América Latina. Su mandato presidencial en Chile desde 1970 hasta su trágica muerte en 1973 dejó una marca profunda en la historia política y social del país. Aquí tenemos algunas referencias y muchas gracias por la atención.